pecado de la ira. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén. La Biblia dice que Moisés era uno de los hombres más mansos de la tierra. Manso significa que cuando le provocaban, él estaba tranquilo, él lo dejaba en manos de Dios. Y nos dice incluso que en su tiempo no había otro hombre más manso que Moisés. Tenemos en los libros de Éxodo, los libros de Levítico, Números y Deuteronomio, una y otra vez el pueblo le provocaba, el pueblo se rebelaba, el pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba, incluso los de su propia tribu leví, los otros sacerdotes y levitas, se rebelaban y le traicionaron. Incluso su hermano Aarón y María se rebelaron contra él y se comenzaron a quejar, pero él era manso. Y fue manso en todo el tiempo que vemos, desde que Dios le llamó hasta su muerte, excepto en una ocasión, esta ocasión que tenemos aquí. Dios ya había, en el pasado, ya había abierto la roca y a través de que Dios le dijo unos años antes que golpeara la roca, había salido agua. Pero esta vez Dios le dice algo diferente. Dios no le dice golpea la roca, sino Dios le dice, como algunos os habéis dado cuenta en el versículo 8, habla a la peña, habla a la roca. Y Moisés leemos que se enfada. Incluso en el versículo 10 hace una contestación que no es típica de Moisés. Dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Quién era el que iba a hacer salir aguas de la peña? ¿Moisés? No, era Dios. Pero se lo atribuye a sí mismo. Y en su ira y enojo empieza a dar golpes, da 2 golpes incluso a la roca. Hay también una ilustración aquí. La roca que les seguía, la roca había sido ya golpeada una vez. Pablo nos dice en 1 Corintios que la roca simbolizaba a Cristo. Y Cristo sabemos que fue golpeado, fue herido una vez. Ya está. Cristo no va a ser muerto otra vez. Y la ilustración está ahí, la roca solo debía ser golpeada una vez. Después lo que debía hacer Moisés en esta ocasión era hablar a la roca. Pero en su ira pecó, Moisés pecó. Y por este pecado Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Por el pecado de la ira. Un hombre tan manso y de una vez peca y Dios le da este castigo de no entrar a la tierra prometida. En Salmo 106 se hace un resumen ahí de la historia de Israel y nos habla de este evento en la vida de Moisés. Y mira lo que dice Salmo 106, versículo 32 y 33. Dice, hablando de Moisés, dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El hombre más manso se irritó pecaminosamente y se rebeló su espíritu. Eso se habla de cómo explotó. Hoy queremos ver este pecado de la ira. Si alguien tan manso como Moisés, que la Biblia dice, el hombre más manso que había en la tierra, si alguien más manso como Moisés puede pecar de este tipo de pecado y hacerlo tan mal que tuvo tantas consecuencias, ¿cuánto más cuidado tendríamos que llevar nosotros? Definición de la ira. Definición de la ira. Muchas veces traemos la definición. Dice, un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de antagonismo. Palabras complicadas quizás, pero es algo que nos desagrada mucho e incluso nos ponemos en antagonismo. El antagonista es el que está al otro lado, el que está contra algo. Entonces la ira es estar desagradado de verdad e incluso ponernos contra esa cosa. Ahora, suele ir acompañada de emociones, palabras y acciones pecaminosas que hieren al objeto de nuestra ira. Enojo, enfado, ira, es algo que muchas veces experimentamos y ejercemos. Un autor que se llama Robert Jones dice, la ira es un problema universal. No te tienes que ir a ningún sitio para encontrarla, es que la vas a encontrar en cualquier sitio. Es un problema universal, está presente en todas las culturas y todas las generaciones la han experimentado. El mismo Caín, mira la ira de Caín. Cuando no le dicen lo que él quiere de su sacrificio,
se enoja, se enfada y mata a su hermano. Todas las generaciones. Y sigue pasando hoy, la misma ira sigue ocurriendo hoy. Nadie puede aislarse de su realidad o ser inmune a su veneno. Invade a todos y destruye nuestras relaciones personales más íntimas incluso. La ira es un componente inherente de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Y luego dice, tristemente esto sucede también en nuestros hogares e iglesias cristianas. Diríamos, bueno, la ira la ejercemos solo contra aquellos enemigos que tenemos. Desgraciadamente no. Desgraciadamente no. El autor del libro dice algo muy revelador, dice, lo más triste es que por lo general manifestamos más nuestra ira con las personas que más amamos. ¿Y cuánta verdad es eso? Manifestamos más nuestra ira con las personas que más amamos. Tenemos un mal día en el trabajo. ¿Y quiénes lo pagan? Los de casa. La ira. Llegas a casa y llegas airado. En el trabajo has mostrado ahí una apariencia, pero llegas a casa y lo pagan los de casa. Y puede ser que aquí en la iglesia también, aquí en la iglesia parecemos una persona muy paciente, tranquila y mansa. La gente diría, es que esta persona es seguro que nunca se enfada, segura que nunca se enfada, pero cuando montamos en el coche, quizá antes de llegar a casa, ya montados en el coche, ya revelamos esa ira a la mínima provocación, cambiamos completamente. Y como dice, suele ir acompañada de emociones, palabras y acciones pecaminosas que hieren al objeto de nuestra ira. Ahora, la Biblia habla mucho sobre la ira de Dios. Hemos dicho la definición que es un sentimiento de desagrado acompañado de antagonismo. Y Dios muestra esa ira. La Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Un tema que no se nombra mucho en las iglesias hoy en día, en el mundo cristiano, se habla mucho del amor, amor, amor de Dios, pero la ira suena, no, Dios no se aira, Dios no tiene ira. Pues sí, la Biblia habla mucho de la ira. He puesto aquí algunos, de la ira de Dios me refiero, he puesto aquí algunos de los versículos que nos dice, Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios no puede ver el pecado, se revela contra el pecado. Pero no solamente contra el pecado. Hay gente que dice Dios aborrece el pecado y ama al pecador, pero el pecado y el pecador están intrínsecamente unidos. Entonces, mira lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente sobre el pecado en sí, la ira de Dios está sobre el pecador. En ese capítulo Juan 3, que tanto nos habla del amor de Dios que fue demostrado al mundo en mandar a Cristo, también nos habla de la ira de Dios, que se demuestra en la vida del pecador y que está sobre él, esa condenación, esa creo que se dice espada de Damocles que está sobre el pecador. Salmo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. También el Salmo 5 nos habla de que Dios aborrece al impío. Mira lo que dice Efesios 5, y en Efesios 5 está hablando especialmente, dice, fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Sobre el versículo 3, ni palabras deshonestas, necedades, truanerías, no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, estos pecados que han sido nombrados, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando vemos y escuchamos esos pecados, y vemos también nuestra sociedad, vemos que un día vendrá la ira de Dios sobre aquellos que le han desobedecido. Y mira lo que dice Romanos 12:19. Porque claro, escuchamos de la ira de Dios y nosotros entonces decimos, pues yo también tengo que tener esa misma ira de Dios. Y mira lo que dice, espera, no os venguéis vosotros mismos, Romanos 12:19, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuidado que al ver que sí, Dios aborrece todas estas perversidades, cuidado que nosotros nos pongamos en el lugar de Dios. La semana pasada vimos que Dios es paciente, estábamos viendo el pecado de la impaciencia, vimos que Dios es
paciente. Y la impaciencia siempre es pecado. Dios no es impaciente. Y Cristo es paciente, nuestro Dios es paciente y debemos imitarle. Pero en el tema de la ira, nos damos cuenta que aunque en nosotros la gran mayoría de veces es un pecado, en Dios la ira no es pecado. Es una de sus características. Dios, esa ira, es un fuerte sentimiento de desagrado acompañado de antagonismo, pero en Él no va acompañada de nada de pecado. En nosotros muchas veces sí, pero en Él no. Su ira es siempre una ira completamente justa, completamente justa. Ahora, ¿y en nosotros? ¿Hay alguna ira correcta? ¿Hay alguna ira justa? ¿Es correcto en algún momento el enojo? Y entonces quizás os viene a la mente un ejemplo de cuando Cristo se enojó. ¿Os viene a la mente algún ejemplo cuando cogió el látigo, fue al templo y quitó a todos los ladrones y cambistas que estaban ahí en el templo? Y es de los pocos ejemplos que nos da la Biblia de una ira humana correcta y buena. Pero la ira correcta, se podría decir, tiene que tener estas dos características. La ira correcta surge, la ira que no es pecaminosa, surge de una percepción correcta de la verdadera maldad. Es ver la maldad como es, ver la maldad que es una violación a la ley moral de Dios, romper los mandamientos. Y la ira correcta siempre se autocontrola. No provoca que alguien pierda la cabeza o discuta de manera vengativa. Ahora, cuando vemos una injusticia, algo que ocurre, algo realmente feo, algo injusto, como esta noticia tan triste que compartía en el grupo de WhatsApp de este tiroteo que ha habido en Estados Unidos, pues cuando hay algo así, muchas veces hay un sentimiento de enojo en nuestro corazón por esas injusticias, pero debemos de llevar cuidado. Muchas veces cuando ocurren injusticias, hay ira en nuestro corazón y tenemos que examinar si esa ira es justificada, si esa ira es correcta o no. Hoy no vamos a tratar sobre la ira correcta, porque sí es verdad que hay una ira que es correcta, pero hay que llevar cuidado de que no siempre es correcta. Tampoco vamos a tratar sobre lo que podríamos llamar la ira continua, y es gente que está todo el día, a todas horas, enojado, enfadado, malhumorado, que no puedes hablar con él. Me recuerda ¿os acordáis de ese hombre en el Antiguo Testamento llamado Nabal, que su mujer era Abigail? Ese hombre que un mismo siervo decía, es que no se puede hablar con él. Es que es una persona que a la mínima estalla. No estamos hablando ni de la ira correcta, que es esta que acabamos de ver, ni de la ira continua de gente que siempre está así, y por supuesto que es pecado la ira continua. Una persona que tiene eso, si de verdad es creyente, pues necesitaría consejería bíblica, pastoral, necesita ayuda, necesita arrepentimiento, por supuesto. Lo que vamos a tratar hoy es de la ira común, si lo podemos llamar así. Es de cuando cada uno de nosotros, cuando ocurren injusticias, problemas, cosas que no esperábamos, saltamos. Algunos saltan de una manera, otros saltan de otra, pero saltamos y dejamos que seamos controlados por la ira, por ese sentimiento de desagrado, antagonismo que nos lleva, como dice aquí, a tener emociones, palabras y acciones pecaminosas. Entonces, una cosa que tenemos que ver al enfrentar esta ira común es que debemos reconocer que nadie nos provoca a airarnos. Lo hablábamos también con la impaciencia. Y la impaciencia que vimos la semana pasada es muchas veces de cosas involuntarias. La ira muchas veces puede ocurrir por cosas voluntarias. Gente ha pecado en contra nuestra. Gente ha hecho cosas para fastidiarnos. Gente ha hecho cosas que no debían hacer. Pero tenemos que darnos cuenta de que esta ira pecaminosa no es que nos provoquen y así nos excusemos. La razón no viene del exterior, sino del interior. La razón viene del interior. La verdadera causa radica muy dentro de nosotros. El orgullo, muchas veces, el egoísmo, los deseos de controlarlo todo, son lo que nos lleva a airarnos pecaminosamente. Estamos hablando de la ira pecaminosa. Por ejemplo, alguien dice, esa primera imagen de ahí, alguien dice un chisme, algo que es mentira a nuestras espaldas.
No lo hemos escuchado, pero están hablando de nosotros. Y es una mentira, no es verdad. ¿Qué pasa cuando nos enteramos? Pues hay un enfado. ¿Por qué está ese enfado? ¿Por qué está esa ira cuando nos enteramos de ese chisme? Pues la mayoría de veces porque nuestra reputación, nuestro carácter está en tela de juicio, porque han dañado nuestro ego muchas veces. Y por eso hay ese enojo y esa ira que puede llevar a muchas otras cosas. Los niños y los adultos también tienen rabietas. Cuando otro niño no comparte los juguetes, pues hay esta rabieta y el niño piensa, no, la culpa no es mía de la rabieta, la culpa es de mi hermano, que no me comparte los juguetes. Pero la culpa no es exterior, la culpa es externa, es el egoísmo. La culpa no es del otro, la verdadera razón está en el corazón. El egoísmo. Puede ser el orgullo de cuando escuchamos un chisme, el egoísmo de cuando alguien no comparte con nosotros. También está la ira provocada por la ira de alguien más. Un jefe que echa la bronca y humilla a un empleado, y claro, el empleado no puede decir nada, pero como veíamos también la semana pasada, por dentro está irado. Dios ve esa ira. Es verdad que esa ira no le lleva a contestar al jefe porque sabe que entonces se queda sin trabajo, pero la ira está dentro. O un esposo llega a casa y espera que la cena esté servida y no lo está, y el esposo dice unas palabras fuertes e hirientes y reacciona con ira, y la esposa entonces reacciona con ira también. Quizá expresa esa ira o quizá se la guarda en su corazón, pero sigue habiendo ira, emociones, pensamientos, acciones o palabras airadas. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro 2, del 18 al 21. Estos versículos se los escribió el apóstol Pedro a criados o a esclavos que estaban en casas cuyos amos eran malvados. Sería como un jefe que es malo, es abusivo, pues esta gente estaba en trabajos así. Y dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El apóstol Pedro sabía, hay amos, hay jefes que son difíciles de soportar, pero eso no es una excusa para la ira, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Bueno, si haces algo malo mereces un castigo, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Dios nos ha llamado para reaccionar de esta manera buena en medio de las injusticias, en medio de cuando alguien reacciona con ira contra nosotros o lo que sea. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo en sus sufrimientos no reaccionó con ira pecaminosa, para nada. Es más, el único ejemplo que tenemos de ira, santa ira, en la vida de Cristo es ese ejemplo que hemos dicho ahí en el templo, pero en toda la vida de Cristo vemos una mansedumbre que nos deja con la boca abierta para lo que fueron sus sufrimientos, las humillaciones que soportó, etcétera, etcétera. Otro versículo, dice Efesios 4, 31, 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La semana que viene vamos a ver algunas de las consecuencias de la ira. Y ahí que hay algunas, como amargura, enojo, pero mira que ira está ahí en medio. Nos habla de la ira. Dice, ¿cómo quitar estas cosas? Nos da tres cosas. Nos da tres soluciones, tres caminos. Sed benignos, bondadosos, misericordiosos. La misericordia es no dar lo que se merece. Y muchas veces debemos hacer eso. Si ha sido una injusticia, esa persona merecería un trato semejante, ojo por ojo, diente por diente, ofensa por ofensa, pero dice ahí,
sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y es por lo que siempre decimos, el ejemplo lo tenemos en Dios. El ejemplo lo tenemos en Dios. Y en todos estos pecados, no sé si os acordáis, en la introducción vimos de cómo cada día nos tenemos que recordar el Evangelio. Y ahí está otra vez recordado el Evangelio. ¿Cómo debo reaccionar cuando siento la ira? Recuerda cómo Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo reaccionó Dios ante tu pecado, ante tu ofensa hacia Él? ¿Cómo reaccionó Él? ¿Mandando su ira y mandándote al infierno por toda la eternidad? No, reaccionó con paciencia, con amor. Entonces, ¿cuánto más nosotros? Así que recordarnos el Evangelio es crucial para enfrentar todo este tipo de pecados. Ahora, en una situación injusta, unas preguntas buenas que deberíamos hacernos. En una situación injusta, hazte estas preguntas. ¿Cómo quiere el Señor que responda ante esta situación? ¿Cómo quiere el Señor que responda? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi reacción? ¿Se encuentra esta situación difícil e injusta bajo el control soberano de Dios? ¿Como Dios me ha abandonado aquí? ¿O todo esto que estoy sufriendo, de alguna manera, Dios lo tiene controlado? ¿Dios es soberano sobre todo esto? ¿Será que en su infinita sabiduría y bondad Dios quiere utilizar esta situación para conformarme más a la imagen de Cristo? Ahora, estas preguntas reconocemos que en el momento tenso es difícil decir, a ver, me apunté estas preguntas, voy a ver si las saco, voy a ver si... Eso es muy difícil, no es fácil. En una situación tensa lo que hacemos es saltar y reaccionar y pensar todas estas preguntas antes de hacer algo, pues es difícil. Eso requerirá desarrollar un hábito en situaciones tensas, injustas, que nos han ofendido, de discusiones, de ofensas, de alguna manera llegar a hacerme estas preguntas. Algo muy recomendable que me recomendaron a mí y lo recomiendo yo también es cuando hay alguna discusión, cuando hay alguna situación tensa, de ofensa muy grande, cuando también en alguna discusión se ve que pues si se puede decir así, la temperatura va subiendo y cada vez el sonido va subiendo y cada vez los gritos son más fuertes o algo así, me hierve la sangre. Para y algo bueno, de alguna manera, ve a un lugar que estés solo y ora al Señor. Pon toda esta situación enfrente del Señor. Y cuando lo pones así, cambia completamente lo que estabas pensando. Estabas pensando solamente en lo que tú querías y en lo que la otra persona quiere, y hay discusión, y hay problema, y hay fricción, y cuando dices, bueno, paro y me hago estas preguntas, paro y oro a Dios, paro y le traigo esta situación al Señor, muchas veces duele cuando estás ahí orando, porque Dios te hace ver que aunque la otra persona te haya hecho muchas cosas que están mal, tú también las has hecho. Y que tu reacción, o tu comentario, o tu sarcasmo, o tu o cualquier cosa que has hecho que no estaba bien también. Y te hace humillarte y sales de ese tiempo de oración con el Señor diciendo, es que yo soy el que tiene que pedir perdón. Y duele, y humilla, pero eso Dios lo hace y Dios nos lleva a esto es algo muy recomendable para que no se escale en la ira y para que Dios quite este pecado de nosotros. Y también nos ayudará para la siguiente vez que ocurra para saber cómo reaccionar ante estas situaciones tensas. Ahora, ¿cómo manejar la ira de tal manera, de tal forma que honre a Dios? Hay un puño ahí cerrado porque muchas veces la ira estamos tensos y tenemos que reconocer. Yo no conozco toda tu vida, pero creo que podríamos decir que todos, de una manera u otra, una manera más externa o más interna, o una manera más expresiva o menos expresiva, una manera más de dar un golpe en la mesa, u otra manera más de decir un comentario de sarcasmo, de alguna u otra manera, todos nos airamos de vez en cuando de una manera pecaminosa. ¿Cómo manejar la ira? Pues reconócela en tu vida, sabiendo que es pecado, no la excuses.
Hemos visto que solo hay una ira que es justa y si vemos esos 2 puntos que hemos dicho, la gran mayoría de veces nuestra ira no entra en esa categoría. La gran mayoría de iras que tenemos son pecaminosas. En segundo lugar, pregúntate por qué te has airado. Mira a ver cuáles son las raíces, porque la ira muchas veces solamente es lo exterior, pero hay cosas internas, como el orgullo. Me he airado porque he escuchado el chisme, porque yo tengo un muy buen concepto de mí. Tengo tan alto concepto de mí que cuando escucho a alguien que habla mal de mí, me enfado. Pero claro, ese pecado del enfado revela que hay un pecado también de orgullo, un alto concepto de mí mismo que está también ahí debajo, o egoísmo o algún ídolo que nos hayamos hecho en el corazón. Arrepintámonos, no solo de la ira, sino de los otros pecados raíz que hay, y cambiemos nuestra actitud hacia esa persona o hacia en esa situación. Ahora, hay una ira que muchas veces o que algunas veces puede ocurrir, y es una ira contra Dios. Una ira contra Dios. Hay gente que piensa que Dios le ha fallado, o que sienten que Dios está en su contra y se enfadan contra Él. Y esto en algunas ocasiones puede incluso ocurrir en vidas de cristianos. El autor del libro decía que una vez que tenía una carta ahí delante suya de un cristiano que le decía, he sentido muchas veces, en una carta escribía, he sentido muchas veces que Dios me ha golpeado en la cara cuando yo había decidido realmente depender de Él. Y a veces puede sentirse así, pero eso no es correcto. Un hijo inconverso, después de ver a su madre, una creyente piadosa, vivir para Dios toda su vida, pero en sus últimos años morir de cáncer, este hijo inconverso decía, después de todo lo que ella ha hecho por Dios, así es como Dios le paga. Pero nunca, nunca es correcto, nunca estar enojado con Dios. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas bien claras ahí. Primero, estar enojado con Dios, airado contra Dios, es acusarle a Él de pecado. Es acusar a Dios de pecado. Porque la ira revela un juicio moral. La ira pecaminosa es un juicio moral, es decir, estás haciendo mal. Estamos acusando a Dios de pecado y eso es una blasfemia. Y también es pensar que nosotros merecemos algo mejor. Es pensar que nosotros merecemos algo mejor. Este hijo inconverso cuya madre moría después de haber servido al Señor, este hijo estaba pensando, ella merece algo mucho mejor después de todo lo que ella ha hecho por Dios. Pero este hijo, por supuesto, era inconverso, se olvidaba de todos los sufrimientos de Cristo por ella, para que ella no tuviera que pasar esa eternidad en el infierno. Se olvidaba de eso. Nunca es correcto estar enojado con Dios, acusarle de pecado y pensar que merecemos algo mejor. Estamos completamente equivocados si pensamos así. Debemos arrepentirnos si estamos enojados contra Dios. Quizá en alguna ocasión hay una tentación a enojarnos contra Dios. ¿Por qué Dios me traes esto? Job seguramente fue tentado en todas las pruebas que él sufrió, fue tentado a enojarse contra Dios, pero nunca es lo correcto. Nunca es lo correcto. Y aquí el autor nos da una oración que podríamos hacer si nos sentimos tentados a airarnos contra Dios en algún tipo de situación, tragedia, ofensa, situación difícil. Podríamos decir, Dios, sé que me amas y que no entiendo todos tus caminos. Reconozco que en este momento estoy confundido porque no veo evidencias de tu amor por mí. Ayúdame por el poder de tu Espíritu a confiar en ti y a no caer en la tentación de enojarme contigo. Es verdad que hay veces que, como se ha dicho, las nubes oscurecen la luz del sol. Y a veces los cristianos tienen que pasar por ese valle de la sombra de muerte. Creo que en el libro del progreso del peregrino, creo que dice el valle de la humillación o algo así, un valle donde es que no ves dónde está el amor de Dios, no ves una muestra, una evidencia de que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Parece ser que no lo ves, pero tenemos que entender que es nuestro problema, es
es nuestra falta de visión, es nuestra confusión. No es que Dios no nos ame, sino es que nosotros no lo vemos. Y por eso tenemos que clamar a Dios, no enojarnos con Él, sino clamar a Dios para que Él se muestre a nosotros, para que podamos volver a ver esas evidencias de su amor para con nosotros y que confiemos en Él, aún en las situaciones en las que todo está oscuro. Tampoco debemos hacer cuando vivimos estas situaciones tan difíciles, embotellar nuestros sentimientos y alejarnos de Dios. Muchos hacen eso, cuando viven situaciones de dificultad, bueno, se alejan de Dios, sí, yo no le digo a Dios mi enojo, pero lo guardo ahí y me alejo. No, debemos de venir a Él, decirle, sí, Señor, estoy confundido, pero clamar a Él, confiar en que Él es soberano, confiar en que Él es sabio, confiar en que Él es amoroso, decir, Señor, yo no sé lo que está pasando, tú sí, confío en ti, no me dejes caer en la tentación de enojarme contigo. Hemos visto algo de la ira en el día de hoy. Hemos empezado con Moisés, este hombre tan manso. Diríamos, esos son sus fortalezas, de que no se aira. Y justo ese pecado fue el pecado que Dios juzgó y que Dios castigó y no pudo entrar a la tierra prometida, y que tanto disgusto le causó a Moisés, aunque luego lloró y le pidió al Señor, por favor, entrar. Dios disciplinó a Moisés de esta manera. Llevemos cuidado con la ira. Hay también consecuencias de la ira que son muy peligrosas. Llevemos cuidado con estos pecados. Vamos a